¿Juicio político? ¿Para qué? De funcionar como una escribanía a devenir el ámbito desde el cual se sacan y ponen presidentes, puede haber solo un pequeño paso o una gran crisis de representación, que no es lo mismo pero es igual. Esa podría ser la síntesis de los años del Congreso argentino desde los momentos en que el kirchnerismo ostentaba mayorías robustas hasta un escenario de fragmentación como el de hoy. Y aunque no se escucha, los amigos republicanos deberían aceptarlo. Si una mayoría oficialista en el Congreso está contraindicada para el supuesto saludable funcionamiento de los pesos y contrapesos de las instituciones, la fragmentación total, antes que grandes acuerdos, crea parálisis, inestabilidad y crisis política de cara a sociedades que solo quieren que les resuelvan algunos problemas. Dejando de lado lo conceptual, y más allá en todo caso de matices o de poroteos, en este caso, si un juicio político necesita de 2/3 de las cámaras, la fragmentación actual deja a Milei, y en realidad a cualquiera que ocupe el sillón de Rivadavia, a merced de las roscas parlamentarias. No sabremos si será una tendencia que ha venido para quedarse, pero es de esperar que la próxima elección legislativa no altere drásticamente esas proporciones, ni siquiera si una gran elección del oficialismo hace que la distribución de las bancas represente más o menos el resultado de las últimas presidenciales. Esto lo habíamos charlado la semana pasada, ¿no? Dicho en criollo, aun si el oficialismo pudiera sumar a lo que ya tiene para alcanzar 1/3 de las bancas, es decir, si pudiera sumar tanto como sumó, o que esa suma represente lo que había sumado en las presidenciales, igualmente estaría a tiro de ser eyectado tras un acuerdo de los opositores. A su vez, uno podría decir, las advertencias ya fueron debidamente expresadas algunos días atrás y tuvo como consecuencia una reunión entre Milei y Macri. Es decir, cuando hubo un rechazo eh, al DNU o cuando justamente de repente se pusieron de acuerdo a favor de una ley a favor de los jubilados, digo. Bueno, ahí de golpe como que el gobierno tomó nota de decir, pero los que nunca se podían poner de acuerdo se pueden poner de acuerdo. A ver, la amenaza del juicio político es un clásico y este no será ni el primero ni el último gobierno que la reciba. Sin ir más lejos, estaba ahí buscando información, pues yo no me acordaba. Mire, al inicio del último año de gestión, o sea, del último año de gestión de Alberto Fernández, al inicio del 2023, el propio Alberto Fernández acumulaba más de una docena de pedidos de juicio político, ¿verdad? Por razones varias, que iban desde, ¿se acuerdan? La supuesta resistencia a acatar el fallo de Cava por el dinero que se le debía, hasta declaraciones que había hecho Alberto Fernández contra el fiscal Luciani. ¿Se acuerdan? Ha pasado tantas cosas en los últimos años. Pero se acuerdan que después de ese, ¿cómo llamarlo? No lo voy a adjetivar. Bueno, pero después de esas declaraciones públicas, que se hicieron públicas de Luciani contra Cristina Fernández, Alberto había intervenido y le había dicho algo a Luciani, también en relación con Nisman. Bueno, a partir de eso también se ganó un juicio político, o por lo menos la intención de hacerlo, un pedido. Ahora, por supuesto, también acumulaba pedidos de juicio político la propia Cristina y ministros como Aníbal Fernández, yo tampoco me acordaba de esto, le habían pedido, tenía varios, pero uno era porque el humorista Nick se había sentido intimidado por una afirmación de Aníbal Fernández en Twitter. En fin. Dicho esto, sabemos que el pedido de juicio político es legal, por supuesto, está claro. Y hasta una práctica habitual, basada en todo tipo de acusaciones, desde las más serias, entonces hasta las francamente delirantes. Sin embargo, el eventual pedido de juicio político a Milei, creo yo, y esta es un poco la línea del editorial, debería responder a otro interrogante más incómodo, y es el para qué. ¿Ese para qué? Es que una eventual destitución de Milei, supongamos, entonces, hay un pedido de juicio político, por lo que fuera, hay
gente que dice que hay diputados que dicen que está insano, no importa, lo que quieran. El problema es que, digo, una eventual destitución de Milei, con los niveles de aceptación que tiene hoy es fin de agosto, principio de septiembre de 2024, claramente sería visto, no digo que lo sea, pero por lo pronto digo cómo sería visto, me alcanza con eso, quizás también lo sea, pero no importa. Digo, sería visto como una persecución de parte de la casta. Sería el pase de factura que la clase política le tenía jurado a Milei desde siempre. Incluso, podríamos decir, hasta en lo que tiene que ver con el debate público, el presidente tendría la suerte de la terminología, si quieren, y podría agarrarse de la idea de que se trata de un juicio político, ¿no? Un juicio político, para decir que se trata de un juicio de la política. Por supuesto que no es así, pero esto es un juicio sesgado y faccioso, ¿no? Le vendría como anillo al dedo. O sea, en tiempos donde la política es mala palabra y donde el gobierno ha hecho campaña contra la política, un juicio político es todo lo que Milei necesita para confirmar frente a la opinión pública su posicionamiento contra la política. Está claro. Pero podríamos continuar e indagar en el escenario posterior. Es decir, bueno, una vez destituido Milei, lo destituimos, bien, por lo que fuera, insisto. Lo quieren declarar insano, quieren decir que tiene malos modales, algún DNU, algún decreto, no importa, una ley, no sé, lo que quieran, inventen lo que quieran. Bien, bien, está. ¿Quién gobernaría? Argentina, que en general siempre cuenta con malos antecedentes para muchas cosas, quizás para todo, en realidad tiene en este sentido una excepción, porque más allá de la forma apresurada en que Dualde tuvo que entregar el poder en su momento, cuando nuestra joven democracia funcionó como un parlamentarismo de facto, estoy hablando, por supuesto, después de la caída de la Rúa, eh, funcionó como un parlamentarismo eligiendo a quien había perdido la última elección para que encabece el gobierno. Recuerden, Dualde era el candidato contra de la Rúa, cae de la Rúa y le dicen al que perdió, bueno, ahora sos vos. ¿Sí? Como que ahora elijan a Massa, no sé, de repente. Digo, más allá que no se puede, porque Massa no forma parte del Congreso, pero digo, en esa situación, una situación de enorme crisis, nuestro país, nuestra democracia, logró estabilizar, y el gobierno de Dualde, y el propio Dualde, vamos a decirlo con nombre y apellido, logró estabilizar el país sin salir del orden institucional. No se rompió nada. La pasamos mal, pero no se rompió nada. Entonces sí, hay que decirlo, el país se incendiaba, la incertidumbre era total, y el gobierno de Dualde, con el apoyo de distintos actores políticos, no solo del peronismo, evitó la catástrofe. Sin embargo, los más jóvenes no lo vivieron, pero los que sí lo vivieron, pensar que aquello no tuvo costos es un acto voluntario de desmemoria. Empezando por lo que significó la devaluación del 1 a 4. Empezando por ahí. Si ustedes se acuerdan lo que fue eso. Que era necesario, que no se puede, que no se podía sostener, claro, pero por supuesto. Que eso no se puede traspolar ahora, que uno puede decir, ahora el dólar está a 1000, imagínate que está a 4000. No, la situación era distinta, el retraso que había cambiario era insoportable, no se sostenía más, no había más dólar. Todo eso ya lo sabemos. Entonces, digo, no se puede comparar esto con aquello. Pero, a ver, ¿alguien puede pensar que la destitución del presidente, en este caso de Milei, sería simplemente un trámite administrativo, sin ningún tipo de costo social y económico? O sea, mañana se dice, se inicia el juicio que dura X, pero no va a ser de un día para el otro, y que, entonces, digamos, en ese momento, por ejemplo, la economía va a transitar caminos de normalidad, o sea, el mercado va a estar enfervorizado, ¿sí? por este trámite, y la gente, y el pequeño comerciante en su vida diaria va a mantener la economía tal como está. ¿Piensan que va a ser así? Está bien, alguien puede decir, no, bueno, lo que pasa es que está bien, bueno, la economía sí va a estar mal, pero bueno, pero peor que esto no se puede estar. Yo digo, sí, se puede, se puede. Es más, no quiero entrar en eso, pero yo diría que no conviene comparar demasiado, porque es como mínimo controvertido, voy a decirlo así, afirmar que un año atrás estábamos mejor. Es controvertido. Por otra parte, destituir a Milei para que asuma Villarruel. Destituirla a ella también para que suba X, si no quieren que suba
los que siguen en la línea, no importa, por eso no importa, supongamos. ¿Para poner a quién? A un X. ¿Quién sería ese X? Que tenga una espalda como la que tuvo Duhalde, por ejemplo, en ese momento. ¿Quién sería? ¿Con qué apoyo político? ¿Sería un kirchnerista? ¿Quién? ¿Con qué plan antiinflacionario asumiría ese kirchnerista? ¿Conoce alguien algún plan antiinflacionario del kirchnerismo? ¿Alguien de masa? Quizás el ministro que duplicó la inflación. ¿Alguien de un PRO completamente fragmentado, como está hoy? A su vez, responsable de un gobierno fracasado que no pudo sostenerse ni siquiera con un préstamo inédito en la historia universal. Un radical. Pichetto. ¿Creen que esto es fácil y se arregla en un cuarto? Asimismo, ¿creen que mientras esta rosca, que puede llevar meses, se desarrolla, la marcha del país permanecerá estable y condenada al éxito? Y por último, a su vez, diría yo, lo más importante, ¿cómo creen que reaccionaría la ciudadanía que desprecia a la clase política? Sentimiento que no solo es común en los votantes mileístas, sino también en algunos votantes Nacan Pop después de la decepción de Fernández Fernández. ¿Serán pasivos espectadores de un acuerdo de cúpula de los mismos de siempre? Por último, creo que ya les había dicho por último, no, este es el por último de verdad. A la idea del juicio político contra Milei parece subyacer el diagnóstico que suele graficar bien el dicho de muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Pero es un gran error, creo yo. Es un gran error pensarlo así. Sí, claro que no hay en el oficialismo nadie que pueda acercarse ni hacerle sombra a Milei. Menos aún nadie que pueda asumir allí un legado. No hay nadie, no es la hermana, no es nadie. Es él. O sea, el mileísmo empieza y termina en él. ¿Eh? No es una construcción política, sino una reacción que encontró en esa personalidad un espacio donde encarnar. Eso está claro. Si no encarna allí, encarnará en otra figura, o algo mucho peor, en una serie crónica de episodios de inestabilidad, de zozobra y de destrucción aún mayor del tejido social que nadie sabrá explicar. Eso es, si quieren, el postmileísmo, o un mileísmo sin Milei. Es eso. Si a decir de Maquiavelo la política tiene que ver sobre todo con el sentido de la oportunidad, con saber interpretar cuál es el momento oportuno para actuar, cabría decir que entonces, antes de avanzar en un juicio político, debería quedar bien en claro el por qué se haría en el mientras tanto y sobre todo el para qué.